Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Los saludamos en su canal Dios, la Biblia y la familia. Yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila. Vamos a continuar en este día con los tipos de falsa autoridad. Hemos estudiado la verdadera autoridad y la sesión anterior veíamos lo que viene siendo otro tipo de falsa autoridad que es la anarquía. Hoy vamos a estudiar otro extremo, el otro extremo de autoridad, y lo he titulado el autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? El autoritarismo es el abuso de poder, el abuso de autoridad, el exceso de esto que comete injusticias, que hace mal, hace daño y obviamente por lo tanto es uno de los más peligrosos, porque el autoritarismo es un tipo o modelo en el cual la persona utiliza su poder para obtener beneficios o obtener de alguna manera situaciones en las que manipula y es con fines personales. Por eso es importante estudiar este tipo de falsa autoridad. En lugar de proteger, de servir, de ayudar, de proveer, se sirve y hace daño, hace mal. Su poder lo utiliza sobre la familia, el matrimonio, y es para hacer daño, hacer mal, aunque a veces no lo desea y lo quiere, pero al aplicar estas cosas, pues obviamente afecta mucho a la familia y el matrimonio. Recordemos 2 Corintios 13:10, que leíamos que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice que la autoridad que Dios le ha dado es para edificación y no para destrucción. Vuelvo a leer, edificación y no para destrucción. Por eso es importante que aprendamos y entendamos lo que viene siendo este tipo de falsa autoridad, el autoritarismo. Quiero ponerte un ejemplo. Cuando una persona entra a trabajar a un banco de cajero o de cajera, le enseñan cómo es el billete verdadero, con algunas marcas, con algunas líneas, con algunas franjas, y ya pueden identificar de un billete falso. Así también Dios ha puesto en la Biblia algunos tipos de gobierno que son los falsos, pero Él sobre todas las cosas ha puesto el verdadero. Y en este caso de la autoridad, Él nos puso el ejemplo, Él sirvió a sus discípulos. Y así nos pone en la Escritura. Pero lo contrario o lo opuesto a la verdadera autoridad es no hacer las cosas que nos tocan, como lo veíamos la vez pasada. Pero ahora nos toca hablar entonces de ese abuso de poder, de autoridad que hay el día de hoy en nuestro país y en otros países de América Latina, y también obviamente se refleja en la familia y en el matrimonio. En México, a través de la historia, hemos visto tristemente los abusos, el autoritarismo, que se aprovechan de esta situación los gobernantes, los líderes, aún en las religiones, y hacen todo tipo de atrocidades. Roban dinero, hacen fraudes y otros cometen abusos sexuales, violaciones, que afectan obviamente mucho a las personas. En las instituciones en las cuales hay autoritarismo, pues se refleja ahí con el malestar de las personas. Asimismo en el matrimonio y en la familia. Se tiene que ser un buen líder en lo que viene siendo que Dios nos ha puesto en la familia, en el matrimonio. Las estadísticas, querido amigo, que nos hablan acerca de la violencia, de los abusos de menores, golpes, torturas, aún también en el matrimonio, a la esposa y en ocasiones al esposo también. Esto nos habla de un abuso de autoridad, el autoritarismo. En México el clásico machismo es una manera de autoritarismo, para que me entiendas, y que obviamente ha traído muchas consecuencias al matrimonio y a la familia. Recuerdo una persona que se nos acercó llorando y ahí comentando y diciendo que su padre lo había maltratado mucho desde pequeño, golpeándolo con cadenas, con cintos y con tantas cosas que lo hacía sangrar. Vemos un ejemplo y esta persona tenía mucho resentimiento
mucho rencor contra su padre por lo que había hecho. Y nos damos cuenta entonces que ese abuso o ese autoritarismo afecta a las personas. Así también en el matrimonio. ¿Qué pasa o qué sucede? ¿O cuáles son las consecuencias del autoritarismo? Va a haber desánimo en el matrimonio, desánimo en la familia, hay baja autoestima, hay depresiones, hay frustraciones, hay resentimientos, hay amarguras y rencores que afectan a veces hasta toda la vida de una persona, casi hasta la edad adulta, en la cual las personas ahí están presas de esta situación porque se vivió en un lugar donde había este tipo de gobierno, el autoritarismo. Por eso, querido amigo, el varón, la mujer, en la familia, tienen que razonar. Hay que aprender a razonar, a pensar, no guiarse por los instintos o las emociones o los enojos o las iras que hacen la persona estallar y que después la lleva contra los mismos integrantes de la familia. Tenemos que ver la mejor manera de tratar a nuestra esposa, a nuestro esposo. No ser irresponsables, sino ser respetables y respetarlos. No ser groseros, sino también aún sus derechos mantenerlos ahí. Ser sensibles. En el autoritarismo no hay sensibilidad. No se conduele de las personas. Hay una mala actitud. Y esto afecta gravemente las relaciones en el matrimonio. Incluso ha habido matrimonios que se separan por estas cosas, porque hay golpes, violencia psicológica, abusos de poder, y obviamente eso no es lo aconsejable. Por eso hay muchas consecuencias acerca de lo que viene siendo el autoritarismo. Quiero leerte también aquí en 1 Corintios capítulo 9, verso 19, lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de lo que es la autoridad o la verdadera autoridad en la familia, en el matrimonio, en las instituciones, en todas partes donde hay autoridad. El apóstol Pablo también, como Jesucristo, fue un ejemplo a seguir, la manera de conducirse y cómo tratar a las personas. Dice 1 Corintios 9, 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Te lo vuelvo a leer. Por lo cual, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. ¿Qué es lo que debe hacer la verdadera autoridad? Servir, ser siervo, como lo estudiamos en una de las sesiones que Jesucristo nos puso en el ejemplo en ese pasaje del Evangelio de Mateo. Él vino a servir y no a ser servido. Y así el apóstol Pablo, aprendiendo el ejemplo, él, aunque tenía una grande autoridad ahí sobre las iglesias, él dice, yo vengo a servir. Y como vengo a servir, pues me los he ganado a todos. Así debe de ser, querido amigo, el gran líder. El líder que esté en la familia, en el matrimonio, en las instituciones, en esta sociedad. Servir. ¿Para qué? Para que pueda hacerle bien a las personas. Aun cuanto nomás, cuando es creyente, la persona tiene que servir y no servirse para poder ganarse a los que están bajo su cargo con una buena actitud, con una buena conducta. En otras palabras, no abusos, no abuso de autoridad, no servirse. Porque el autoritarismo, querido amigo, abusa, comete injusticias, se sirve, quiere que lo atiendan, quieren que le den todo lo necesario y todas las cosas que él pide, que él quiere que se le atienda. Mucho cuidado porque así hay muchos líderes, muchos padres de familia, muchos pastores o líderes también que abusan de las personas, que llegan incluso a pedir dinero y también a abusar a las personas que están bajo su cargo. Por eso es importante que entendamos estas palabras acerca de servir. Quiero leerte también unos versículos en el Evangelio de Lucas capítulo 12,
verso 45, lo que nos dice aquí de una autoridad que no fue fiel, que fue autoritario. Lucas capítulo 12, verso 45 dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Dice que a esa persona la habían dejado como autoridad en su casa, la casa del Señor, y que regresaba después, pero que esta persona empezó a decir y a pensar: mi Señor tarda en venir, no viene, dijo que venía pero no ha venido. Y dice que empezó a golpear a sus criadas y a los criados, y también a embriagarse, a cometer un desorden, a abusar de las cosas que le habían dejado a su cargo. Entonces esta persona empieza a abusar, a golpear a las personas y a hacer lo que quiere sin tomar en cuenta las indicaciones e instrucciones que se les había dejado. Verso número 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquí vemos un tipo de autoritarismo. Esa persona que golpea, esa persona que grita, que ofende, que hace daño y que piensa que no se le va a pedir cuentas. Quiero decirte, querido amigo, que Dios va a pedirle cuentas a todas las autoridades. Dios nos va a pedir cuentas de cómo nos conducimos, de cómo tratamos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Entonces no debemos de abusar. Debemos de tener un temor de Dios en nuestras vidas, porque el Señor viene pronto, porque Dios viene pronto. Y aquí está poniendo en esta parábola el ejemplo de un siervo que fue infiel, que fue autoritario, que abusó de la confianza de su Señor, golpeando a las criadas y embriagándose, como el día de hoy mucha gente lo hace. Como el día de hoy la gente no cuida a su familia, las maltrata, las golpea, les dice cosas, tanto papá como mamá, y aún se embriagan o se andan embriagando con sus fiestas cada fin de semana, que no es malo tener una fiesta, pero cuando se abusa, cuando se gasta el dinero que es de la familia, entonces sí. Pero Dios nos va a pedir cuentas, Dios te va a pedir cuentas. Y finalmente entonces leemos aquí en este pasaje en el verso 47. Y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Dice que aquel siervo, en lugar de prepararse para rendir cuentas, buenas cuentas a su patrón, a su amo, a su Señor, que en este caso es Dios, va a ser Dios, no se preparó, sino que siguió haciendo lo malo y lo malo y lo malo, dice que recibirá más azotes. ¿Por qué, querido amigo? Porque Dios es justo, Dios es la verdadera y grande autoridad y vino en persona para enseñarnos cómo debemos de tratarnos y tratar a los nuestros. Por eso es importante que cuando una persona es autoritaria va a recibir lo que dio, va a recibir el pago y obviamente, como dice aquí, va a recibir muchos azotes. Primero, dar cuentas y segundo, recibir azotes por cuanto no pudo y no quiso servir y amar a las personas que estaban a su cargo. Por eso es importante, querido amigo, que nosotros veamos y entendamos lo que Dios nos quiere decir acerca de la verdadera autoridad y quitarse el autoritarismo y que no haya abusos, injusticias y que no haya el servirse sino servir. Siempre la autoridad es para amar y para servir. Quiero leerte otro caso aquí en Primera de Reyes, capítulo 12, verso número 7. En aquel día, en aquel tiempo, el pueblo de Israel también, en el Antiguo Testamento, querían poner rey, tenían rey. Y la pregunta, el consejo era, ¿cómo gobernar? ¿Cómo poder dirigir a un pueblo?
¿Cómo tener una autoridad genuina, verdadera? Dice, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Qué importante y qué sabia, querido amigo, es esta respuesta para ser papá, mamá, esposo, esposa e hijo, o autoridad en la sociedad, en el matrimonio, en las instituciones, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. Dice aquí que si sirvieres a este pueblo, Él te servirá. Si tú sirves, Él también te va a servir. Y si le respondieres buenas palabras, si les hablaras bien, si tuvieras una buena actitud, aunque a veces sean las personas duras o difíciles, pero si tú les hablares bien, ellos te servirán. Por eso, qué importante, amigo, aquí es que tú seas un buen y fiel siervo. Autoridad, porque somos en donde hemos sido puestos. Y servir y hablarles bien, hablarles buenas palabras que edifiquen, que construyan, que ayuden a las personas a que realmente puedan conducirse como es correcto. Pero ¿qué pasa y qué sucede cuando es lo contrario? Abuso, se habla mal, se grita, se dice groserías, malas palabras, malas actitudes. Pues va a haber una respuesta también, naturalmente, a no sujetarse, a no servir, a no hacer las cosas que se dan o que se dicen. Y entonces entra el autoritarismo, la injusticia, el abuso, y obviamente va a haber confrontaciones, enojos, iras, resentimientos, pleitos, que no van a ayudar a nada, sino va a destruir, sino se van a ir por mal camino para no hacer lo recto y lo correcto. Por eso, querido amigo, es importante que aprendamos y entendamos acerca del autoritarismo. Entonces, haciendo un resumen y concluyendo de esto, el autoritarismo abusa de poder, abusa de autoridad, comete injusticias, se sirve, daña, perjudica a las personas, divide, destruye, no hace nada de bien, no tiene nada de bueno el ser una persona autoritaria, porque las personas van a crecer, los hijos, en muchos resentimientos. El matrimonio a lo largo de la vida, pues va a haber rencores, va a haber amarguras, faltas de perdón, faltas de amor. Y por eso es importante que de alguna manera tú veas y atiendas esta problemática muy general en los matrimonios y en las familias, sobre todo en México y en los países de habla hispana, donde obviamente el carácter, la persona con las costumbres, los ejemplos que ha recibido a través de generaciones, pues ya lo platiqué, como el machismo en México, el abuso de poder, el que yo soy el que mando, en que aquí solo yo mando y no hay nadie que se entrometa. No, querido amigo, eso no es lo correcto ni la verdadera autoridad que Dios ha puesto. La verdadera autoridad va a ser humilde, va a respetar, va a servir, va a amar. Cuando el rey Salomón también le pregunta a Dios y dice estas palabras, un consejo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo hacerle para gobernar este pueblo que es tan numeroso, que es tan grande? La respuesta divina fue, ámalos y ellos te amarán. Qué sencillo, querido amigo, amar, servir, y ellos te van a amar y te van a servir. Pero ¿qué pasa cuando no hay esto? Cuando se aprovechan, cuando hay abusos, y ha habido abusos de siempre. Pues las personas se perjudican, crecen traumadas, con problemas psicológicos, con resentimientos, amarguras, divisiones, se apartan, cada uno de ellos en el sentido de que son afectados. Y por eso, querido amigo, en nuestros casos de consejería que hemos visto, donde hay violencia familiar, violencia psicológica, pues es porque a veces el más fuerte, el dicho que dice, se come al más débil.
Y obviamente lo vemos en las familias, en los matrimonios, que no debe de ser así. Y no se debe de pagar mal por mal, sino hay que vencer con el bien el mal. Con el perdón, con el cariño, con el amor, con las situaciones en las cuales se pueda convivir bien, se pueda llevar bien, porque hay una oportunidad que Dios le da a todo mundo y que Dios de alguna manera quiere que vivamos bien. Dios en su voluntad quiere una voluntad buena para nosotros, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, donde claro a veces hay problemas, situaciones difíciles, pero que se logra vencer con una verdadera actitud de amor, de compañerismo, con una buena dirección, con una buena protección en las cuales cada quien puede experimentar la paz en la familia, en el matrimonio. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Cuántos matrimonios a veces fracasan, que todavía no llegan ni al año o después del año y las personas se sienten ya muy mal porque pensaban que iban a hacer las cosas diferentes, tenían planes, proyectos, pero lo que se dieron cuenta es que había abusos, situaciones de maltrato y todo eso que obviamente no se justifica. Querido amigo, la violencia nunca se va a justificar. La injusticia nunca jamás va a haber una justificación para ello. Ni fraudes, ni engaños, ni abusos, ni injusticias en el matrimonio y en la familia. Porque cuántos jóvenes están el día de hoy frustrados, con mucho resentimiento, rencor, amargura, y corren a la drogadicción, y corren a caminos que no les favorecen en nada. ¿Por qué? Porque están ahí muy resentidos, con mucha violencia, con mucho rencor, y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos verdaderamente una familia o un matrimonio en buena manera. Querido amigo, ya nada más nos resta entonces invitarlo a usted para que le ponga el dedito para arriba y se suscriba a este canal para seguir continuando hablándole de la familia, el matrimonio, de Dios, la Biblia y la familia. Yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila, y nos vemos hasta la próxima.